¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes a todos, a todas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la oscuridad. Recording in progress. Y hablar de la oscuridad es justamente adentrarse en uno de los territorios más incómodos para el ser humano. Seguramente esto te habrá pasado a ti, que nos escuchas, que nos sigues. Quizá porque durante siglos hemos aprendido a ver la oscuridad como algo externo, lejano a nosotros. Algo que habita posiblemente en determinadas personas. Seguramente lo has pensado, ¿no? Qué persona tan oscura, ¿no? En ciertos acontecimientos, en determinados lugares o sitios, algo que solemos identificar, señalar y muchas veces combatir, esa oscuridad. Sin embargo, cuando observamos desde la oscuridad desde una mirada más espiritual, deja de ser un enemigo que se ha de combatir y se convierte posiblemente en un fenómeno de conciencia, como vamos a explicar hoy. Porque la oscuridad no nace porque exista una fuerza, o sea, la oscuridad exista como una fuerza opuesta a la luz. Fíjate qué importante lo que os vamos a transmitir. La oscuridad aparece allí donde la luz deja de ser expresada. Piensa, por ejemplo, en una habitación. En una habitación oscura. No necesita que nadie, para ser oscura, introduzca la oscuridad en ella. Simplemente lo que se requiere es que se apague la luz. La oscuridad psicológica y espiritual, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, surge justamente cuando el alma deja de dirigir nuestra vida y es el ego, es decir, la aparente oscuridad, la que ocupa su lugar. Pero, ojo, aquí no hablamos únicamente del ego como una estructura maligna, porque el ego ciertamente pues, cumple una función necesaria en la experiencia humana, porque nos permite construir una identidad, relacionarnos con el mundo, con las personas, incrustarnos y relacionarnos con la materia. El problema, como siempre, surge cuando olvidamos que el ego pues, debe de ser un instrumento y pasa a ser el gobernante de nuestras vidas. Entonces, la personalidad deja de estar al servicio del alma, como debiera de ser, lo que conocemos como alineación, y comienza entonces la personalidad para vivir para sí misma. De ahí surge la palabra egoísmo, ¿no? Y es precisamente en ese desplazamiento hacia la personalidad, hacia el ego, donde surge la oscuridad. De eso vamos a hablar hoy. Porque la oscuridad aparece cuando el miedo sustituye al amor. Fíjate qué importante. Cuando establecemos control en lugar de confianza, de lo que vemos constantemente en televisión o en redes sociales, cuando la separatividad sustituye a la unidad. ¿Cuántas veces necesitamos tener razón sustituyendo a ese deseo de comprender o de empatizar? Cuando la ambición personal, el egoísmo, sustituye al propósito del alma. Pero, muy importante, la oscuridad no surge en una noche o surge así de repente. Se va desarrollando lentamente. Se va justamente alimentando, la oscuridad va creciendo a base de esas pequeñas renuncias de nuestra conciencia, de nuestra presencia diaria. Realmente son como pequeñas traiciones a nuestra verdadera identidad, de pequeños actos de inconsciencia que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. Y así, poco a poco, una humanidad que olvida quién es, termina construyendo un mundo que refleja ese mismo olvido. Entonces, podemos decir que la oscuridad colectiva no es más que la suma de muchos millones de pequeñas oscuridades individuales, como cada juicio que alimentamos, cada resentimiento que mantenemos, cada mentira, cada injuria que pronunciamos, cada pequeño acto de manipulación, cada deseo de imponer, cada indiferencia
ante el sufrimiento ajeno, cada pensamiento de superioridad, esa búsqueda tan común en casi toda la humanidad, de búsqueda de reconocimiento a toda costa, cada gesto de egoísmo que está disfrazado de virtud o incluso de espiritualidad, todo ello contribuye a densificar, a volver más oscuro todo el campo de conciencia de la humanidad. Por eso es tan fácil que resulta señalar la oscuridad en el mundo y tan difícil de reconocer nuestra contribución a esa oscuridad colectiva. Fijaros, nos escandalizan las guerras que vemos por televisión, que vemos en los medios de comunicación, pero qué pocas veces observamos las pequeñas guerras que mantenemos dentro de nosotros. Nos preocupan las divisiones entre los pueblos, entre las naciones, entre los grupos sociales, pero rara vez pues solemos observar las divisiones que generamos cada día entre quienes consideramos que son los nuestros y los otros. Esas guerras son las que alimentamos, las que van sumando oscuridades individuales a esa oscuridad colectiva. También nos inquieta mucho cuando vemos actos de violencia, pero solemos ignorar o pasar por alto esa violencia silenciosa que se expresa a través de esa crítica constante, lo que se conoce como maledicencia, el desprecio, la indiferencia y sobre todo, la falta de compasión que tenemos por los que creemos que son diferentes de nosotros. Por lo tanto, la oscuridad más peligrosa no suele ser aquella que solemos reconocer como tal, y es evidente también en medios de comunicación, en redes sociales. La oscuridad más peligrosa es la que normalizamos en nuestras acciones y actividades día a día. Esa es la más peligrosa. La oscuridad que se vuelve cotidiana, la que toma forma de la que adopta, aquella oscuridad que adopta formas socialmente aceptadas. Y este es un buen punto para comenzar a explorar tanto de nosotros mismos como contribución a esta oscuridad colectiva, como otros tipos de oscuridad que podemos hoy comenzar. Queridos compañeros, Juan, Lourdes, ¿por qué no resulta tan fácil reconocer la oscuridad de los demás y tan difícil verla en nosotros? Y segundo, ¿hasta qué punto somos responsables de esa oscuridad colectiva? Buenas tardes. Bueno, yo creo que es muy difícil identificarla en nosotros mismos y es porque llegar ahí, ¿no? Tenemos heridas muy profundas y además es como algo inconsciente, lo sabemos y no queremos. Entonces preferimos tirar las pelotas fuera que ir y mirar hacia adentro. Porque cuando una persona tiene que mirar hacia adentro es cuando ya no le queda otra, ¿no? Y se tienen que caer todas las barreras, tiene que ser muy humilde y sobre todo, muy empático consigo mismo para seguirse amando. Porque cuando una persona ve lo suyo propio, al principio es un desmodamiento increíble, o sea, cae hasta que puede lograr luego construir poco a poco, paso a paso, es muy lento, pero es sin embargo la gran enseñanza, ya no se vuelve a vivir de la misma manera. Cuando uno se conoce, ve su propia oscuridad, la puede abrazar, la puede iluminar, su vida ha cambiado y el paradigma de su vida ha cambiado totalmente. Ya no existen los demás porque existe uno que va creciendo hacia arriba, ¿no? Y mientras nos estemos mirando en la mirada del otro, ¿no? Estamos alimentándolo más, simplemente. Estamos alimentando más esa oscuridad. Entonces, es muy importante el viaje interior. Es doloroso, pero el dolor enseguida lo conviertes en amor y sobre todo en empatía. Y cuando uno tiene empatía por los demás, entiende lo que es la empatía por el otro. Lo entiende. Y a este mundo le falta muchísima empatía, muchísima compasión, ¿no? Pero si no tenemos la compasión desde nuestra mirada interior,
¿no? Me voy a querer a pesar de lo que hice, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que he sido, a pesar de tal, me voy a querer, me voy a volver a construir para no volver a ese sitio en el cual me ha hecho tanto daño, porque hace la herida que traía y es herida elegida. Yo siempre digo, para ayudarnos a poder pasar esto, todo lo que es y todo lo que ha sido es sagrado, es obra divina. Parece mentira, ¿eh? Pero así es. Hasta que logramos, o sea, de todo lo que es y lo que ha sido sagrado. Entonces, desde ahí, desde aceptar todo el pasado, ya puedes empezar a cambiar el presente. Pero si tú no lo aceptas porque le estás echando la culpa de tu pasado a otra persona o a otras circunstancias o a un país o tal, no puedes avanzar nunca. Entonces, todo lo que es y todo lo que ha sido es divino. Y desde ahí puedes avanzar. Más o menos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con cuanto habéis dicho. Creo que a los dos habéis hecho una síntesis muy acertada del tema que nos ocupa hoy y lógicamente lo comparto. Pero fijaos una cosa, es que generalmente hablamos de estas cosas, hacemos elucubraciones, reflexionamos, partiendo de la base de que tanto nosotros mismos como quien nos escucha seguramente nos va a entender. Y eso está bien, eso está bien. Pero yo os confieso que en estos momentos me encuentro triste, un poco triste, por una razón. Triste y alegre por otra parte. Es que es muy difícil de expresar. Me encuentro triste porque si saliéramos a la calle a hacer una encuesta, oiga, ¿usted qué opina de la luz? ¿Qué opina de la oscuridad? ¿Usted vive en la luz o vive en la oscuridad? ¿O cuál es su...? Mucha gente diría, oiga, ¿y usted qué me dice? Yo qué sé, yo qué sé. Déjeme cuenta yo mi vida y las cosas me salgan lo mejor posible y ya está. Y seguramente habría mucha gente así que no querría profundizar más en el tema. Eso es triste, pero al mismo tiempo es como ese ateo profundo que percibe, aunque no lo perciba, debiera de saber que detrás del ateísmo se encuentra la luz también. ¿Y por qué digo esto? Por una razón. Porque durante muchos tiempos, no sé si miles o cientos de años, ese quizás es una cuestión que el tema que nos ocupa hoy quizás no nos ha preocupado excesivamente. ¿Por qué? Porque por una razón. Porque la religión ya se encargaba de decirnos bien claramente dónde estaba la luz y dónde estaba la oscuridad. Entonces no te tenías que preocupar en vislumbrar una u otra. Eh, la oscuridad evidentemente es el diablo. Es decir, los religiosos te decían que el diablo es la oscuridad y que hay que huir de ella. Y, y la luz naturalmente, pues Jesucristo, Dios, los ángeles, los santos que están en el altar, esas son los representantes de la luz. Y no te preocupes de más, es lo que decía entonces. Tú reza tu santo rosario, atente a lo que te dicte tu virgencita y olvídate de más. Y si pecas, que has inducido en un error y una oscuridad profunda del diablo, si pecas, no te preocupes, que nosotros, con el santo sacramento de la confesión, te vamos a rescatar de esa oscuridad y vas a ver la luz. Amigos míos, una pregunta. ¿Verdaderamente veíamos la luz a través de la confesión? ¿O simplemente descargábamos responsabilidades del ego por cosas que la conciencia del ego sabía que estaban mal hechas? Simplemente eso. La Creo que religión... Sí, perdón. No, perdona, que habías Ya me acabado. estoy yendo. Sigue. No, Sigue. estaba hablando de la religión, como estaba hablando también
la moralidad de los pueblos. Lo que para unos pueblos lo moral era lo correcto, la luz, lo luminoso, lo benéfico, para su religión, para su política, para su economía, para sus costumbres ancestrales. Ujú. Era fantástico, por ejemplo, convenir un matrimonio de una niña de 13 años con un abuelo de 80. ¡Ah, qué bien está eso! ¿Qué expresión de luz? Pues no es verdad, no era una expresión de luz, pero sí según la moral del momento y costumbres. ¿Qué significa todo esto y por qué significa todo esto? Porque ahora yo estoy en cierto modo triste por una razón. Porque podemos hablar, queridos amigos, podemos hablar de luz y podemos hablar de oscuridad. Quizás antes erróneamente y lo hacíamos con mayor énfasis que ahora. Pero ahora realmente os dais cuenta de que en estos momentos nos es difícil de establecer la luz y la oscuridad. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque seguramente esos poderes de antiguo que nos decían dónde estaba la luz y la oscuridad, ahora intentan decirnos lo mismo, pero tergiversándola. Es Pero decir, ahí lo ahora, estás poniendo fuera también, Juan. ¿eh? Y lo estás ¿Perdona? poniendo fuera, Sí, claro, y es date que cuenta. para mí el ser En- humano es, es expresión del alma puesta en acción. Entonces, sí. entra todo. No, Lourdes, nos hemos dado cuenta de que en estos momentos nos es muy difícil saber dónde está la verdad y lo falso, la oscuridad y la Mira, luz. mira, ahí Eh, hay un mensaje del Maestro Jesús Sí, que es fantástico, ¿no? Que es la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, cuando uno entiende este mensaje profundamente, ¿no? Es encontrarte con tu propia verdad. Para eso tienes que ir a esa parte de ti, ¿no? Y iluminarla. Entonces, la verdad nos hará libres. Y luego yo creo pero, que hay una cosa en estos momentos de la humanidad, y creo que es a lo que bajamos, ¿no? Que es el perdón. Pero el perdón a todos los niveles. El perdona como hizo Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues es que tenemos que actuar así, tenemos que aprender a perdonarnos y aprender a perdonar. Tenemos que ese es un momento muy adecuado para el perdón. pero tú imagínate por un momento que has nacido en el seno en un pueblo, en una sociedad en la que no tienen ni idea de quién era Jesús. Yo estaba en Asia y en Asia me he encontrado con que no sabían quién era Jesús. Muchos no sabían quién era. Como aquí en Europa muchos no saben quién es el Siddhartha Gautama, el Buda. No lo saben. Ni mucho menos sabemos quién es Quetzalcóatl. Es decir, los que creemos en Jesús o en Quetzalcóatl o en Buda o Confucio, aún nos podemos apoyar en unas posibilidades filosóficas, metafísicas, interiores. Pero a mí lo que me apena es que aquellos Lourdes que les digas, oye, ¿sabías que tú que Jesús dijo que si conocíamos la verdad seríamos libres? Te diga, ¿quién? ¿Quién dijo eso? ¿Qué verdad? ¿Qué libertad? Hay mucha gente que diría, oiga, ¿de qué me está usted hablando? Bueno, porque Eso es lo que me apena todavía, ¿no? hay diferentes niveles de conciencia y hay gente que Claro, todavía está claro, claro. sobreviviendo, ¿no? Y entonces el que sobrevive todavía no puede A ver, llegar a él. yo siempre prefiero, es que prefiero, tú sabes que yo prefiero englobar la humanidad. Me gusta englobarla en un conjunto, no separarlo en distintas secciones. Bueno, yo creo que habéis comentado los dos aspectos Sí, importantes. Yo creo que el tema de las tradiciones que presenta Juan es muy relevante porque justamente tenemos que ver de dónde procede la oscuridad y viene de una larga tradición histórica de la humanidad, de las cuales pues las tradiciones han guiado a la humanidad, han intentado guiar pues justamente hacia la luz, pero
Claro, ese de entrada ha sido un camino estéril, porque eh, cada religión ha tenido sus propios avatares, Jesús, Krishna, Mahoma, Yahvé, etcétera, ¿no? Eh, pero claro, las religiones, las tradiciones lo que han hecho ha sido intelectualizar todo ese mensaje espiritual y al intelectualizar todas las enseñanzas originales dejan de convertirse en una vía de transformación espiritual para convertirse en una vía de pulir, pero sin duda engrandecer el ego. Y con ello, pues ha habido, sin no se ha podido evitar engrandecer esa oscuridad. De hecho, como todos sabemos, posiblemente las épocas de mayor oscuridad han sido justamente las de mayor predominio de determinadas tradiciones espirituales. Nada más que hay que recordar la gran oscuridad de la edad, la baja edad media, ¿no? Donde justamente pues esa intelectualización de la vida espiritual pues nos condujo justamente a engrandecer justamente los fines del ego y volver a esa separatividad, a esa exclusividad, a esa posesión de la verdad mental que se basaba justamente en una separatividad. Y como comentábamos al principio, es uno de los fines de, de la, de la oscuridad. Esto es un tema muy interesante porque también nos lleva, esto no necesitamos irnos a la Edad Media, sino incluso pues a mensajes que son pseudo éticos hoy en día, tanto de políticos como de grupos sociales, y no dejan de ser, como tú decías, Juan, pues son morales al uso para reforzar dogmas y doctrinas. Y todo lo que refuerza un dogma o una doctrina eh, refuerza la prevalencia de un grupo sobre otro, refuerza la existencia de uno y la exclusión de otros, ¿no? Entonces, estamos de forma técnica y práctica, pues reforzando ese carácter de incrementar la oscuridad, ¿no? Pero yo me quedaría un poco con la intervención que ha hecho Lourdes al principio, ¿no? Porque un poco yo creo que delimita un poco el camino. De la misma forma, venía a decir, si me permites, Lourdes, que te parafrasee un poco, venías a decir que de la misma forma que la introducción yo decía, que nosotros podemos contribuir con nuestras acciones diarias a ese mundo tal vez más oscuro en la medida que vivimos desde el ego, Lourdes justamente apuntaba en ese mismo sentido, en el sentido de que en la medida que vamos también aportando con nuestro granito de día a día un poco de luz, sin pretender combatir la oscuridad, vamos iluminando cada vez esas zonas más oscuras de nuestra personalidad. Esas zonas oscuras las iluminamos en la medida en que somos capaces de vivir más desde la presencia del alma y vamos contribuyendo así justamente a nuestra propia iluminación y a la iluminación de todo el planeta, de toda la humanidad, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí, no, es que es así. Lo que es adentro es afuera, ¿no? Entonces, si tú consigues más luz para ti, a todos los de tu entorno les vas a dar eso, ¿no? Entonces, es un poco quitar, quitar el miedo por amor, ¿no? Porque ahí donde hay miedo, ahí hay que ir. Claro, Es así, ¿no? Es como eso es lo que te toca iluminar. Todos venimos con heridas. Tú como psicólogo lo sabes mejor que yo, ¿no? La herida del abandono, la herida de el que se siente víctima, no sé, hay un montón, ¿no? sí, claro. Y entonces es como aquello, la persona que está enfadada, toda su vida será un enfado, porque si estás vibrando en el enfado y no lo cambias, ¿no? Todo lo que te va a venir son cosas para que sigas enfadado, ¿no? Y a lo mejor ese enfado es algo que a los 4 años te enfadaste por vete tú a saber, ¿no? Pero ahí te quedó y sigue esa vibración, ¿no? Entonces, hay que cambiar, pues hay que cambiar poco a poco, porque vas cambiando tu vibración y vas ampliando miras y vas viendo otras cosas que antes no podías ver porque te lo impedía ver esa herida. Sí, como dice una seguidora nuestra de este programa de hoy, Mindfulness Psicología,
Dice, claro, el problema es que uno no se atreve a mirar y bajar a los sótanos del ego, ¿no? ¿No? ¿No está ahí? ¿Cómo lo veis? Porque Bueno, nadie Sí, lo hace, creo que la claro, mayoría... claro, lo Claro, haces cuando lo necesitas hacer claro. realmente. Quizás, Cuando caes en una depresión, cuando hay un momento de tu vida se va a hacer el cambio sí o sí, entonces tienes que bajar y ver, profundizar ahí, ¿no? Porque el claro, que hace cambios sin profundizar nada vuelve a repetir la acción, entonces no sirve para nada. claro. Pero ciertamente es así. Pero observamos que profundizar a veces, para que hayan cambios luminosos, quizás tendríamos que profundizar muy en el interior y derramar luz allí en ese interior. Y todos, absolutamente todos, creo que nuestra generación en su conjunto, hemos padecido por situaciones en las que se nos ha intentado vender la luz con palabras, mejor dicho, vender la oscuridad con palabras de luz. Voy a poner un ejemplo, fíjate, no sé si será muy adecuado, pero cuando yo tenía 13, 14 años, eso fue a principios del siglo pasado. bueno, eh, tanto como principios bueno, del siglo pasado, es, es, un poquito más tarde, es a muy decir, mediados, a mediados. es Demasiado un decir. Yo, tardíos. yo estudié durante un tiempo en un seminario, estudiaba para cura. Y recuerdo que en una ocasión, un día, estando en la iglesia, un elocuente orador sagrado subió al púlpito y ya estuvo todos chicos, éramos chicos de 12, 13 años, 11, 14 como mucho. Nos empezó a lanzar con el dedo acusador, acusándonos de practicar el ipsismo. Hostia, pues nosotros no sabíamos lo que era el ipsismo y nos mirábamos entre los dedos. eh, Nos acusaba de practicar el ipsismo y que del ipsismo podía surgir la ceguera, podía surgir una serie de problemas, pues los que los chiquillos entonces no teníamos ni zorra idea, no entendíamos lo que nos estaba diciendo. ¿Qué generó en nosotros? Un miedo terrible a esa palabra, al ipsismo. Después, con el paso del tiempo, pude entender que el ipsismo no era así, menos que la masturbación, cosa que hoy en día un psicólogo o un profesional de la salud le daría una mayor respuesta y más lúcida respuesta. Pero en aquellos momentos, amigos míos, en nosotros, chiquillos religiosos, nos generó un embargo interior, Sí. ¿eh? Que posiblemente después en sus otras vertientes haya podido generar otras derivaciones no sanas en nuestra psicología. Es posible. Noemi Arieta, que apunta en el chat lo siguiente. Hola a todos, pienso que la verdad es individual y que pertenece a cada persona porque es relativa. Para que haya un cambio es necesario aceptar nuestras luces, pero también nuestras sombras, porque son complementarias. Esto hemos hablado ya en otros episodios. Sí, O sea, totalmente de acuerdo. Los Sí, atravesar. chinos, los chinos tenían muy claro, sabían perfectamente definir muy claramente el tema, es decir, con su estudio y su observación del yin y del yang, sí, incluso y, y trataban de ver el yin y el yang en todas las vertientes económicas, eh, energéticas, y es fantástico. Aquí no, creo que en Occidente no hemos sabido tanto armonizar esos dos conceptos. Por cuanto que sí que yo sí que estoy de acuerdo en una cosa, y es que tengo la sensación, la tengo, de que se va a producir algo que nos va a permitir a cada uno contemplar su porción de luz y la porción de oscuridad que todavía no ha sido iluminada. Tengo la Claro, sensación, no lo sé, eso, pero pero eso no hay que esperar, eso ya puede ser hoy mismo. No tenemos que esperar a sí, algún puede ser, hecho externo.
Porque la presencia no requiere tiempo tampoco, es una dimensión, fíjate, que va más allá del tiempo. Y comenzar a irradiar luz es un acto cotidiano. A veces no necesitamos buscar esa perfección de ser luminosos para entonces ir aplacando la oscuridad. Yo creo que un poco la vida lo que nos ha demostrado es que no necesitamos ser puros para manifestar ser espirituales, sino que justamente la pureza es algo que se construye en la medida que vamos dejando justamente esas capas de oscuridad que guían nuestra vida. Y eso se hace con esos pequeños actos que a veces nos cuesta, pero de la misma forma que nos hemos acostumbrado muchas veces a guiarnos por el ego, también la práctica diaria, cotidiana, también puede reforzar justamente esos pequeños actos de bondad, de voluntad al bien, que justamente van construyendo esa irradiación, ¿no? Y ahí es donde justamente, pues, también, por lo que decía Noemi, pues, es importante no únicamente orientarnos a la luz, sino que también observemos nuestras sombras. Porque observando nuestras sombras, podemos, digamos, diluir ese efecto oculto e inconsciente que nuestras reacciones automáticas están ejerciendo un poder gravitatorio y que muchas veces son las que toman el mando, ¿no? Entonces, justamente, dicho de otra forma, que también tenemos que aplicar la conciencia a esa parte oscura, a esa parte que relega de la luz, esa parte que... Sí, perdona, ibas a decir, Lourdes. No, que Sí, esa parte es nuestra maestría. eso es. Es lo que nos lleva a ser maestros. Pues, ¿qué has venido a bajar a esta vida, no? A iluminar eso que es lo que a mí me hace subir el escalón, ¿no? Esa es nuestra maestría. Amada oscuridad, la que traemos, y ojalá todos pudiésemos abrirla, ¿no? Y es un camino, es nuestro camino individual, Lo, cada uno. lo maravilloso de todo eso, Lourdes, es que es una cuestión que yo, de la cual estoy absolutamente convencido. Sea luz, sea oscuridad, creo que no hay ni un solo segundo de vida en nuestra vida, ¿eh? Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra acción. No hay un solo segundo que no esté controlada por el alma. No hay José Ángel, ningún... José Ángel Ruiz, que también es, fijaros que hace un comentario que refuerza esto que estamos hablando, el comentario de Noemi. José Ángel dice, hola, quizás la oscuridad sea beneficiosa en el sentido de útil, como si no íbamos a saber lo que es la luz. Claro, efectivamente, ¿no? También incide en esa utilidad para nuestro despertar, justamente, para irradiar más. Pero fijaros, no lo plantea, y creo que es la línea de lo que estamos hablando. En ningún momento estamos hablando de combatir la oscuridad, que como tú sabes muy bien, Juan, a lo que te has referido, justamente a las tradiciones, se hablaba justamente de combatir. En el momento que tú combates la oscuridad, no estás defendiendo la luz desde el alma, estás defendiendo la luz como una fuerza opresora, perdón, opositora a la oscuridad. Y la luz nunca como fuerza opositora, porque no tiene opuesto la luz no tiene opuesto. Únicamente es la carencia de luz la que hace emerger ese vacío oscuro que nos arrastra, ¿no? ¿No lo veis Claro, así? te puedes encontrar, por ejemplo, en una habitación enorme, inmensa, oscura, oscura como la noche oscura. Y sin embargo, una simple cerilla puede disolver esa oscuridad. Es que es maravilloso. Claro. Una Sí, simple cerilla. sí, sí. Y eso lo comparamos, lo trasladamos al espacio psicológico del alma. Es increíble Y además es y que esperanzador. todos los tiempos son idóneos, quiero decir, no hay, es lo que tú dices, vamos como vamos. Yo sí que creo porque que no hay, que todo está guiado desde arriba y que lo único que tenemos que hacer es confiar, ¿no? Confiar y confiar. Confiar porque en algún momento aquello que no podemos se abre y se puede, ¿sabes? Es confiar, no perder nunca la esperanza y confiar. Porque es verdad, ¿eh? Todo está, todo mueve en los hilos. A mí el mundo de los espíritus, la mediunidad me ha llevado a eso, a confiar totalmente. Claro, y si os dais cuenta, aquí aparece otra palabra cuando comprendes que con nuestros actos cotidianos o bien contribuimos a la iluminación de la humanidad, del planeta, de todos los reinos,
o bien contribuimos a la oscuridad con esos actos inconscientes, aunque no haya una intencionalidad manifiesta, porque en muy pocos casos hay una intencionalidad manifiesta de generar esa oscuridad. Siempre el ego casi siempre actúa desde esa inconsciencia. Muchas veces justamente esa es la inconsciencia colectiva que conocemos y que se va nutriendo de esos pequeños actos. La oscuridad funciona exactamente igual, ¿no? Pero aquí se desprende o se deriva un concepto muy importante, y no para que nos sintamos culpa, ojo, y el término es responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Pero Claro, insisto, porque esto hay que tener mucho cuidado. Yo sé que, Juan, vas a advertirme y estoy de acuerdo, porque justamente esa responsabilidad intelectualizada es la que ha empleado la tradición justamente para someternos y para transmitir una versión intelectualizada de los mensajes de los grandes avatares espirituales, ¿no? claro. Yo lo que quería, Josep, era eh, introducirme un tanto en lo relativo, en la relatividad. Y es que estoy absolutamente, todos creo que estamos convencidos de que la luz no es absoluta ni la oscuridad tampoco, que en todo hay extraños matices. Y que el gran problema quizás que todos tenemos, que a veces nos achaca, es que de respecto de las oscuridades ajenas, yo las comparo y enjuicio, y ajenamente pasa exactamente igual. Creo que el gran problema es que contemplamos siempre, porque mi luz es la luz y tu oscuridad es tu oscuridad. Y me permito enjuiciarla y compararla. ¿Por Claro. qué? Si cada uno tiene la luz y oscuridad que procede de la experiencia de su alma, de la eterna experiencia temporal del alma, de Claro. lo que yo debo de aprender en la oscuridad. ¿Es que acaso, por ejemplo, pienso que un alma en la oscuridad, en el espacio, un Anunnaki, por ejemplo, un draconiano, va a ser toda su santa vida un draconiano hasta que se pudra? Pues seguramente alguna entidad cósmica de luz está experimentando la oscuridad a través de él. O Es sea, por poner un ejemplo. puedes decir, y estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que cualquier expresión dual es una expresión de oscuridad, ¿no? En el momento que hablamos bueno, malo, alto, bajo, conveniente, inconveniente, tú sí, tú no, estamos justamente segmentando, porque únicamente la luz, o sea, se manifiesta a través de la unidad. Y esto es una clave muy práctica, muy sencilla para nuestro día a día. Cuando tomamos pequeñas decisiones, cuando apostamos, cuando respondemos, estamos hablando desde la unidad, estamos hablando desde la empatía, somos capaces de ponernos en el lugar del otro y ver, como hemos comentado a veces, la vida con los ojos de la otra persona y vernos a nosotros mismos. Entonces, porque ahí justamente estamos trascendiendo esa dualidad y nos estamos volviendo con uno o una, con el otro o con la otra persona, ¿no? Es que es Bueno, evidente, Josep, que yo creo que la luz jamás puede contemplar la oscuridad en sí misma, porque es imposible que exista. sí. Estamos ya a la hora ya final. Como yo he hablado mucho, esto, si queréis, Porque hablar ha sido yo. O sea, Lourdes, Bueno, yo pues en mi humilde opinión, para mí la oscuridad es el aprendizaje en la vida y es aquello que vamos poco a poco, paso a paso, a iluminar, pero que no tenemos que obsesionarnos, que todo va viniendo. Confiar en la vida y vivir el presente, es eso. muy bien. Juan, que la vida nos permita a todos discernir mejor entre nuestra propia oscuridad y nuestra propia luz. Ay, ojalá sea así. Ojalá. por lo tanto, esto ya sabéis que como todo, en todos los episodios la respuesta está aquí.
en tu corazón, porque tu corazón no te engaña. La mente tal vez te puede hacer dudar, pero el corazón siempre te guía. Por lo tanto, con el corazón en la mano, para despedirnos en el programa de hoy, una vez más, te pedimos que confíes. Confía. Y Josep, perdona un segundo. Creo que debiéramos de ser buenos con nuestros amigos y decirles que mañana estos que ven aquí en pantalla nos vamos de viaje. Sí, es verdad. Sí. Vamos a hacer una experiencia los tres juntos, 4, porque somos 4. Mar no ha podido, y bueno, y vamos a hacer una experiencia, justamente a lo que se refiere, es una experiencia de unidad, ¿no? Para intentar hablar más desde nuestro alma, porque todos, es un recorrido que todos hemos de recorrer, desde la oscuridad a la luz, incluso nosotros 4, todos estamos en ese mismo viaje. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene, en este mismo espacio, a las 7 de la tarde, los miércoles, todos los miércoles, en TikTok, en directo. Y después, no olvidéis que Juan publicamos la grabación de este espacio. Muchas gracias por seguirnos. Buenas tardes. Confía. Confía. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.